Aide, y a ti, ¿también te placería hablar en latino? Vate al atadillo que decimos debajo del filmo y enregístrate en nuestros cursos de ladino para hispanohablantes, así que en nuestros ateliers de Rashi y Solitre. Al vernos allí con salud cumplida y todo bueno. Que Javerim, vengáis en buena hora a Latino 21, el casalico electrónico del latino en el siglo XXI. Hoy nos topamos aquí en Brighton con vuestra cara amiga Ivonne. Ivonne, ¿qué Javier? ¿Todo bueno? Todo bueno, merci mucho. ¿Y tú cómo estás? ¿Cómo fue el viaje? Estuviste, una hora, ¿no? Todo bonito, sí, más o menos con una hora. Viajé desde Londres a Brighton en treno. Sí. Y que toma más o menos con una hora, sí. Sí. Ma todo bueno, hay un poco de lluvia estos días en Londres y en Brighton. Y frío. Y frío. Ma fuera de esto, todo bueno. Gracias al Dios. Y que te quería demandar, en primero de todo, ¿cómo te empezaste el latino? Bueno, me lo empecé en casa porque mis parientes y mi gran papá y mi gran mamá y mis tíos y mis tías, todos hablaban en judío. No lo llamamos latino. Ok, interesante. Judío. O español. Y me lo empecé de chica y lo hablamos en casa. Ma cuando empecé a ir a la escuela, primero me fui a una escuela italiana y después a una francesa. Ok, ¿esto en qué ciudad es? En Estambul. En Estambul, ok. Soy estambulía. Y en la calle se hablaba turco. Y después turco. Y lo que pasó es que en nuestra Mansevés, después de los años 50, el turco se hizo la lengua franca entre los mancebos. Seguro. Y entre nuestros amigos hablábamos en turco. En casa se hablaba en español. Y un poco carichic con francés y un poco... Ma no es que en tu chiques podías ir al Bacal, por ejemplo, y hablar en... Sí, turco, sí. En turco, esto era en turco. Sí. Aunque no había gente que laboraba en la calle y con la cual hablabas en latino. ¿Afuera de la casa? Afuera de la casa, no. No tanto, no me acuerdo. Los más viejos sí puede ser que hablaban en español. No, cuando iba a mercar cosas del Bacal o donde quiera que sea, era todo en turco. Ok, porque ya sabes, por ejemplo, Rachel Borning nos contaba que en Izmir, en su chiquez, sí existía ainda este modo de quartier donde mucha gente hablaban judío y se podía hacer vida en judío. Además, esto no afectaba en... Mi papá puede ser hablaba en judío cuando se iba al Bacal judío. Yo le hablaba probablemente en turco. Sí, y había en Estambul un quartier que era donde estaba la sinagoga de Neve Shalom, en Shishane, que había muchos judíos. Entonces mi padre probablemente que hablaba en judío con ellos. Yo y mis amigas de mi edad, diremos, hablamos en turco. Y con mis amigas judías, ahora en día, hablamos en turco. Sí. Esto también nos lo contó Ros Cohen. Sí. Que mismo con sus amigas que pueden y saben hablar judío, prefieren de hablar en turco. ¿Y de qué piensas que pasa esto? ¿Porque es más colay o...? No es porque es más colay. Había esta historia de vatandaş Türkçe konuş, que hables turcos. Sí. Y, campaña estatal. Sí, campaña. Y puede ser que queríamos asimilarnos un poco y no tener nuestros parientes tenían un acento judío. Los griegos tenían acento griego y los armenios acento armenio, se sabía. Para nosotros queríamos que no se supiera mucho, probablemente. Interesante esto. No sé si ya viste la serie Club. Sí, ya la vi. Y hay un carácter que se llama Nico, que es griego. Sí. Amael dice que su nombre es Orhan. Sí. Para que la gente no se saben que es griego. Que es griego. Y que en este caso de Nico podemos suponer que ya no tenían un acento tan claro los griegos. No, debe de ser que no tenían un acento del todo. Y se hacía pasar por turco, por musulmán. Sí. Porque si solamente era... Había muchos artistas también del cinema turco que eran armenios o que eran griegos, más se metieron nombres
turcos y se conocían como turcos. Sí, yo pienso que en la segunda parte de la primera sesión vemos más esto, como los problemas de los sefaradí en la Turquía son también comunes a griegos y armelíes. Entre mientras que la primera parte de la sesión está más concentrada sobre los sefaradí. Sí, sí. Y me parece que yo te he dicho que en una nochada de Shabbat o fiesta, no me acuerdo, un primo suyo está como en la cena. Un primo de Ross. Sí, un primo de Ross. Sí, me dicho, no me acuerdo ahora quién era. Y yo propio reconocí a Izet Banas, que está en una fiesta de Purim. Posible, sí. Sí. Mashallah. Y dunque, ¿piensas que en la más grande parte esta serie es representativa de lo que afectaba en los años 50 en la Turquía con los judíos? Los eran muy buenos, sí. Mashallah. Y dunque, después, cuando fuiste a la escuela, ¿qué modo de lengua culaneabas? Bueno, era un poquito interesante mi historia de escuela. Primero fui a una escuela italiana, pero al cabo año de la elemental me fui a una escuela turca. Y turco, seguramente. En la escuela italiana se hablaba italiano. Y en la calle se hablaba turco. Y al cabo año de la elemental que hice en una escuela turca era todo turco. Y después pasé a una escuela francesa. Y ahí teníamos que hablar solo francés. No nos dejaban hablar ninguna otra lengua. Y después fui a, ¿cómo se dice? Sanatlar en español. Arte, diremos. Y ahí era todo turco. ¿Quieres decir como letras humanidades? No. Beaux-Arts. Belles lettres, como Beaux-Arts. Sí, como bellas artes decimos. Sí, bellas artes. Como bellas artes. Bellas artes, sí. Estuve ahí unos 3-4 años y era todo en turco, porque era la sola judía. Sí. Ok. En esa escuela. Después del liceo. Sí, ok. Y después pasé a Israel, donde viví unos 4 años. Y después me vine a Inglaterra. Dices, en la casa, cuando culaneabas el judío, ¿también meldabas jornales, por ejemplo, en judío? Y si los meldabas o cualquier modo de texto, ¿era siempre en létricas latinas o también podías ser en Rashi, en Solitreo, no había nada? No. Ok. Mi gran papá probablemente que ya sabía, pero no. Y en casa hablamos un poquito karishik porque mi mamá fue a la escuela francesa, mi grandpa era director de una escuela de la Alianza y mi papá se fue a una escuela francesa. La familia, mis oncles también. Nunca franqueaban mucho. Franqueaban mucho. Ok. Además se karishikaba todo con el judío. Sí, seguro. Es todo karishik en el judío, en cualquier caso.